Cuando tocó elegir película, hice mi elección por The Man from Earth, que es la película que vamos a comentar. Fue más que nada como una reacción visceral en base a lo que había elegido un muchacho. Que Camilo eligió, spoilers del próximo bloque, Threads, que es una película muy deprimente. Muy oscura, que muestra las consecuencias de lo peor de la humanidad. Exacto. Entonces dije, voy a tratar de buscar una especie de contrapartida a eso. Y como estábamos con ciertas guías que nos habíamos puesto, en base a que fueran películas de aproximadamente hora y media, que no fueran películas como blockbuster o que no fueran parte de una saga o cuestiones así, estaba entre esta película y un par más, pero siento que en base a esa elección me terminé motivando por elegir esta película. Una película que un poco de... Yo la conocí, vine a escuchar de lleno por ahí por el 2007-2008. Gracias a una figura divisiva en este podcast. El pelado séptimo vicio. El pelado séptimo vicio. No, yo Bancao, respeto. Yo respeto. O sea, sí. Aquí hay alguien que no... Sí, por eso. Pero yo igual lo respeto. Pero... Que el silencio hable. El que calla otorga. Sujeto, bueno. ¿Cómo? El que calla otorga. Sí, no sé. Creo que llama. Que él una vez justamente en Séptimo Vicio recomendó esta película cuando había salido. Llevaba poco tiempo que había salido. Y claro, el güey la estaba viendo y con su particular forma de ser estaba alucinado con la película. En su etapa de... Perdón, el humo. ¿El humo? Ay, estaba pasando por un periodo de querer ver más películas y buscar más cosas. Entonces puse a ver la película, gustó bastante. Tiene esta particularidad de que el guión fue escrito por Jerome Bixby, que es un autor de ciencia ficción clásica de los 50, 60, digamos, responsable de muchos de los mejores capítulos de Viaje a la Estrella y de La Dimensión Desconocida. Y este fue un guión que lo escribió en esa época, desde entonces que trató de sacarlo adelante, nunca pudo hacerlo. De hecho creo que la idea original era que fuera una serie de capítulos de toda elección, pero no le resultó. Y al final él murió y el guión quedó ahí pendiente hasta que lo tomaron la producción que hizo la película y con muy poco presupuesto. Lograron sacarlo adelante más que nada por la fortaleza del guión. Y claro, una de las particularidades que tiene esta película es que fue una de las primeras películas que se distribuyó mediante plataformas digitales, en el sentido de que era básicamente por torrent. sí. No tuvo un estreno comercial, pese a que después se exhibió en festivales de ciencia ficción y qué sé yo. Pero claro, una de las particularidades de esta película es justamente eso, que es por el bajo presupuesto uno pagaba una cantidad de plata y recibía el archivo por torrent. Gran forma de distribución. Sí, ¿no? Pero eso, o sea, elegí la película como ya entrando plenamente de la película, es casi puro diálogo y actuación, y la fortaleza de la actuación y del diálogo con actores mayormente desconocidos, salvo quizá Tony Todd, que es el más... Nuestro querido prolífico Tony Todd. Claro, conocido por ser Candyman en la saga de película de terror y en varios papeles en películas de terror y cosas así. Y recientemente... Para los niños rata también hace la voz de un personaje en Dota, si no recuerdo. Ya no sé. Pero... Y bueno, recientemente hacía la voz de Zoom. de Zoom en la segunda temporada de Flash. Veo que estaba en la saga Transformers, es The Fallen. Oh. En la película Y Transformers. que el mayor gancho de Tony Todd como actor es su voz. Y- Es una voz muy grave y muy característica. Además, haciendo una conexión con otro capítulo del podcast que vamos a dar, apareció en The Rock, que era De hecho. uno de los malos de la película. El Rocketman. El negro malo, po. El Rocketman, vamos a bajarla ahí. Si usted ha visto la película sabe a qué me refiero. Bueno, y la gracia de la película es que su protagonista era un profesor universitario que se apuntaba a largarse sin mayor fanfarria del lugar donde vivía, ante lo cual sus amigos y colegas van a visitarlo para tratar de convencerlo de que no se vaya y para tratar de conseguir explicaciones de por qué se va. Una fiesta de despedida. Claro, una fiesta / intervención para tratar que no se fuera. Claro. Y ahí él termina revelando su verdadera identidad, que en verdad se trataba de un cromañón, o había nacido como cromañón básicamente, y
Por alguna razón. por algún motivo Desconocido. se volvió inmortal. Por lo tanto había podido, como el nombre lo indica, o sea, él era The Man from Earth, era una persona, un hombre de la Tierra que había vivido y se había encontrado presente en muchos de los grandes hitos de la historia de la humanidad, pero por lo fantástica de su historia, que obviamente hay como un halo de duda que se mantiene durante la película, si acaso estaba diciendo la verdad o era solamente un cuento. Él decide vivir en un solo lugar cada 10 años y luego marcharse porque la gente empieza a cuestionarse por qué no envejece. Y obviamente la película de ahí entonces comienza a revelar un poco la vida de este personaje y en el fondo cuestionarse y filosofar respecto a mucha de la naturaleza humana probablemente tal, a lo largo de una persona que ha vivido lo bueno y lo malo a lo largo de toda la historia. Exacto. Ese es Y como harto que he vivido. Sí. O sea, digamos, miles de años. exacto. Cientos de desde miles de años, de hecho. Desde la prehistoria Sí. hasta nuestros días. De un cavernícola. Una especie de versión buena de Vandal Savage, el villano de DC que también era un cavernícola inmortal. De hecho, buen punto. Es una película que, como mencioné fuera de micrófono, es del 2007, pero parece que estuviera grabada en las 90 por el escaso presupuesto de su... Algún desubicado aquí dijo de que parecía una película de Chilevisión, que faltaba que Jesucristo fuera a la pieza de relaciones sexuales con la muchacha y tal. Por mientras busca cómo se llama la esposa de Jane Simmons. Ya. Por mientras sigue Camilo con... Sí, no, sí. No, me lo menciono porque ya es la segunda película, por así decirlo, de este programa especial, donde es puro diálogo. Y una película de guión más que otra cosa. Jane Simmons, el bajista de Kiss. Jim. Y en ese sentido, la película, ese es su fuerte. Ese que es el fuerte. Uno no buscaría más allá de eso. Y igual, como que considerando el currículum de Bixby, uno se puede visualizar como que fuera un capítulo de La Dimensión Desconocida, por ejemplo. Tiene como esa estructura, ese tono, como esa ciencia ficción de esa época. El giro de cara al final también es como esa Sí. clase de giro inesperado que tienen que tenían los capítulos de la Dimensión Desconocida. Exacto. Entonces, claro, como Claro que esos giros extendido. eran más características de la obra de Rod Serling. Sí. A la película le faltó echar un tweet queriendo culiarse a Jesús. Ya, eso nos volvió Ícono a de- los 90. Sí. Icono del soft porno entero. ¿Cuántas? Bueno, no sé. Yo creo que es como que los personajes parten siendo un poco como estereotipos en la primera escena. Y con el paso del tiempo va uno, no encariñándose, pero ellos van como mostrando otras facetas de su personalidad. Son como arquetipos sí. En base a las temáticas que van a ir saliendo en la película. Claro. O sea, alguien que es más escéptico, alguien que es más religioso, alguien que es más... Pues como profesor de antropología, de química, ¿cachai? Es como un tema de... Es súper inteligente el contexto en el que ocuparon para cuestionarlo, porque tú tenías las distintas miradas de... bueno, es imposible. Bueno, no es imposible porque biológicamente puede darse tal efecto. Oye, no, pero esto es terrible desde el punto de vista religioso. Tenía una persona que estudia ciencia religiosa. No, bueno, difícil. Era que sea como ciencia era arte, religiosa. pero era, o sea, era experta en arte, pero era aparte muy religiosa. Claro. Y tenías también a el era un antropólogo, ¿cierto? Sí. Entonces, el contexto como de profesores universitarios es súper bueno para poner el contexto de la película. Y Cuestionar la historia y jugar con esta cuestión de si era o no cierto lo que estaba diciendo. Claro. Y la forma en cómo lo cierran, que es como básicamente dándole la razón a Jesucristo, perdón, que no me acuerdo cómo se llama Jesucristo. John Oldman. John John Oldman. Jesucristo. Que es un nombre muy... Oldman. Oldman. Pero encuentro que el giro del padre, el giro del psiquiatra, ¿el psiquiatra o psicólogo era? El psiquiatra. Era psiquiatra. Fue súper bueno. ¿Te gustó? Me gustó. Yo consideré que esa era la única parte absurda de la película. No, pero es que en otro contexto tú lo hubiese... pero siento que lo construyeron bien. Siento que no fue gratuito. No fue un no you see me. Fue... Al menos me dio esa sensación a mí. No sé, yo igual lo vi
un poquito innecesario, Y pero, que ahí es donde se nota algo un poco... pero es que es una forma de revelar que cuenta gente la verdad. Sí, pues. Claro. Y que ahí es donde se nota la influencia de que esta cuestión originalmente era un guión de la dimensión desconocida. Pues, o sea, demostrar de repente un giro sorpresivo sin caer en lo burdo de Shyamalan, por ejemplo. De hacer un giro que no solamente confirmara la historia, pero que sorprendía a la audiencia. En este caso, que uno de ellos fuera el hijo, en verdad, y obviamente con todo el impacto que significaba para él, que había tenido quizá cuántos hijos a lo largo de la historia, nunca se había conectado con uno y nunca había visto a uno morir. Entonces, ver que se muere y de cierta forma por culpa suya, es una cuestión como... O sea, te confirma un poco ese giro. Así como que le da un ataque. Pues. Sí, po. No, ya, eso está mal. Eso está mal. Pero haber utilizado al tipo para darle certeza al relato, eso me parece bien. Y que haya muerto el día después de que murió su señora. Igual eso es complejo. Yo encuentro bacán que la película se centre en lo importante de una película. Al menos desde que se empezó a hacer cine. O sea, cine desarrollado, más de el cine que dejó de ser técnica, que en un inicio fue solamente técnica el cine. Cuando empezó a hacer argumentos, y al final lo único que se sustenta es un buen guión. Y lo único que tiene la película es un buen guión, más allá que existan interpretaciones sólidas, no existen locaciones, no existen tiros de cámara que se busquen, no hay símbolos, hay solamente una buena historia que se va sosteniendo a lo largo de un montón de pasillos que al final como que termináis perdiéndote de una forma súper agradable, en el misterio que ofrece cada disciplina, en el misterio de cada historia, de cómo te van presentando el compadre fue sobreviviendo a las distintas épocas de la historia y cuando llega la etapa del cristianismo es cuatro. La tensión que genera en personas que ven cómo se derrumba cada creencia con cada palabra que va diciendo Jesús, cómo le va dando explicación definitiva al mito cristiano, de cómo le va dando contexto a todo lo estudiado a lo largo de toda una vida. Es súper fuerte cómo representan el conflicto de fe, en definitiva. El conflicto de fe, el conflicto existencial. Que en cierto sentido igual... bueno, pero sí. No, dale. Es que es como una... No sé si decirle una pregunta, pero es un conflicto que se ha manifestado a lo largo de los años, décadas, siglos probablemente, en la fe cristiana, que la fe es precisamente lo no racional, ¿cachai? Sí. El hecho al no tener una evidencia racional empírica de la existencia de, igual crees. Entonces, ¿qué haría un creyente si viera al objeto de su adoración, de su fe, frente a él y pudiera conversar? Porque la fe es conversar, pero es una conversación casi, digamos, de un lado hacia otro, ¿cachai? De creyente hacia la deidad. Y el creyente después cree que la deidad, y lo digo, o sea, que no lo digo en despectivo, cree que la deidad le habla a través de signos, prácticamente. Interpreta lo que pasa como una forma de comunicación por parte de Dios, o de cualquier deidad en particular. Y en este caso estamos diciendo, ok, es la persona o el ícono en quien crees y en el cual depositaste tu fe, resulta ser una persona de carne y hueso. ¿Qué haces en ese caso? Y más si lo tenés frente a ti. Claro, o sea, literalmente está frente a ti. ¿Qué haces? ¿Cómo enfrentas, cómo concilias tu fe, tus creencias con lo que tienes frente a ti? Y un poco la destrucción del mito, en el fondo, de no solo que esto no era una palabra divina, sino que él había sido había estudiado con Buda y en el fondo trató de llevar la enseñanza a Occidente. Básicamente un mensaje de compasión. Sí. Eso se relaciona harto con el diálogo de Jesús con Pablo en la última tentación. Sí. En términos de que al final lo que uno cree no es en la figura de Cristo que existió, no, sino en una idea representativa, en un mito, que eso es lo que adquiere importancia, más allá de que existió, se casó, no casó, tuvo hijo, no tuvo hijo. Y en cierto sentido igual como que refuerza y destruye al mismo tiempo, digamos, la idea del cristianismo o del cristianismo organizado o del catolicismo organizado. Yo creo que reafirma la figura de Cristo, por así decirlo. Claro, y destruye la rivalidad del... Ese es siempre el conflicto, en el fondo. Se ha perdido tanto el mensaje o la idea original detrás de una cantidad de ritos y de una estructura jerárquica politizada al final. Exacto.
que en inglés hay un dicho, missing the forest for the trees, que es prácticamente como ver lo de ahora sin ver la gran imagen, y es como eso, ¿no? Se pierde el mensaje por estar pendiente de la forma, Sí. que es lo ritual, la liturgia. Todavía me acuerdo una vez que conversé con una evangélica de todo mi lomo. Pete, O pete. sea, de esa, no estoy seguro que si era pastora, pero probablemente haya sido pastora. Ujú. Y ella me hablaba como cómo yo podía conciliar ser ateo. O sea, cómo dormía tranquilo en las noches. Ujú. Y yo le decía, porque en el fondo, bueno, ¿para qué dar la lata, ¿cachai? Pero en el fondo yo le decía, pero en todo caso me imagino que de existir algo, Ujú. vivir una vida siendo una persona decente me parece suficiente para estar tranquilo. Y me decía, no, porque tú tienes que adorar a aquel que te dio la enseñanza. Y yo le dije, No. pero No. no, o sea, si uno no, ¿cachai? Pero ellos van como al tema de que... Necesito que alguien me diga ser bueno para ser bueno. Exacto, o sea, en el fondo, Sí. básicamente, si uno quiere aprender, uno estudia, Ujú. no adora al Ministerio de Educación. Claro, Esa es mi idea, ¿cachai? ministra del piano. Ministra del piano. Disculpa un poco de crítica hacia ciertos sectores creyentes. Tampoco, lo hago no con falta de respeto. Muchos creyentes, digamos, confluyen o hacen equivaler a la creencia religiosa con la moralidad. Como que el hecho de ser una buena persona o tener rectitud moral equivale a ser religioso. Ergo, una persona que no es religiosa no puede tener rectitud moral. Lo que me parece súper absurdo y reduccionista, porque no necesariamente se condicen una cosa con la otra. Y hay Tenemos que- conductas morales que son antecesoras a la ritualidad religiosa. Y para qué mencionar que hay una cantidad incontable de casos de conductas amorales, Amorales dentro de gente de la estructura religiosa. o per se. amparadas justamente en nombre de una deidad. Exacto. Entonces, pretender hacer equivalente o una condición sine qua non, digamos, no puedes ser una buena persona si no crees en Dios, es reduccionista y es irrisorio. Entonces, es el problema cuando te dicen, ok, pero ¿cómo puedes dormir por las noches siendo ateo? Digamos, bueno, pero ¿cómo puedes dormir tú por las noches siendo religioso sabiendo todo lo que ha pasado en nombre de tu religión? Claro, o estando amparada en una institución que ha encubierto cada cantidad de atrocidad. Digo, hablando, digamos, de la Iglesia Católica, por ejemplo, ahora cuando salió un tipo portavoz de los sacerdotes, no sé, diciendo, no hay un lugar más seguro para un niño que al lado de un sacerdote. Sí. Es como chucha, así, no, te vamos a creer, weón. De esta película, al verla me recordó harto a Hombre mirando al sudeste. No sé si han visto. Película argentina, Yo no. muy comentada de los años 80. Un peliculón. Que relaciona un poco los temas existenciales, temas de ciencia ficción y temas de salud mental también. Que es de un loquito que llega a un psiquiátrico en Argentina y que él dice ser extraterrestre. Y al final como que arma un gran revuelo dentro del psiquiátrico y dentro del doctor tratante, planteando porque él se plantea como la segunda venida de Cristo, además. Entonces plantea hartos dilemas y es súper precaria la película. Entonces tiene esta cuestión también de poco ambiente, de mucho diálogo, de cuestiones enigmáticas. Me recordó harto a ese gran película en argentino. A mí también me llamó harto la atención de la película las relaciones históricas que realizan. En términos de cómo rescatar esa cuestión de que en definitiva todas las religiones orientales se entreconectan entre sí. Harto de la religión egipcia y del oriente más oriental se relacionan con estas religiones relativamente nuevas Las de religiones paganas. religiones paganas. Se relacionan harto con estas religiones más del Medio Oriente, de Mesopotamia, y sobre todo con la idea cristiana de deidad. Al final es muy fácil relacionar Buda con Jesús y con Krishna. Son figuras Sol. Zaratustra. sí. Ay, mala banda. Extinta banda. Rip in peace. Claro. Y hacer todo ese ejercicio bien entretenido para gente que estudia un poco el tema de religiones. Y todo el tema histórico acerca de la evolución del hombre, hacerlo atractivo dentro del diálogo, es un muy buen ejercicio de guión.
Sí. Al final la gran fortaleza de la película el guión y de hecho perfectamente podría ser perdido en un ejercicio más hollywoodesco de haber hecho algo tipo Forrest Claro. Gump, de haber mostrado Sí, como sí. una... No, y el otro gran mérito que tiene, que quizá es uno también de sus defectos, pero al no tener grandes actores, no tenéis que lidiar con necesitamos un espacio para que brille tal. Claro. El que brilla es el guión, ¿cachai? No brilla Sí. ningún actor en particular. Ahora, hablando del guión y hablando del tema de los hollywoodense que podría ser un estilo Forrest Gump, encuentro que el mismo guión se hace cargo y eso es una ventaja de Bixby, donde no, me parece que fue la estudiante que le dice, oye, pero como, has vivido otros como sucesos históricos y como ha vivido tanto, y Jesús, John le dice, bueno, pero es mi perspectiva, es la perspectiva de una persona en un lugar específico. Entonces, como no es que uno puede decir, que el tipo ha vivido tanto que sabe como todo, Claro. de todo lo que ha pasado en la historia. Entonces, no, es como de nuevo, lo de Forrest Gump, pues como que justo ya estaba en el momento exacto en la cantidad de sucesos. Y el libro de Forrest Gump es aún más exagerado. Sí, pues, como que en este caso basta, simplemente estuvo hasta el espacio. Pues, Sí. entonces, No, en este caso como que estuvo vivo sí. y las noticias llegaron lento, pero le llegaron igual. Porque en ese entonces así viajaban las noticias. Pero no es que él hubiese sido como siempre la persona más importante de su época en cada lugar que estuvo. Y eso es una otra ventaja del guión. Que perfectamente podrían haber dicho, ok, como el tipo es prácticamente Jesús, o la figura que inspiró el mito de Jesús, Claro, significa ¿por qué que es la por qué persona no más quiso hacer lo importante? mismo en todo? Exacto, en todos los lugares en los que estuvo. Y bueno, con uno basta, ¿cachai? En ese sentido, como ya basta, entre comillas, con ser Jesús, o la figura que inspiró a Jesús, del mito, como para hacerlo la figura central de todos los lugares y todas las religiones, ¿cachai? Esa es decisión ejercicio de pretensión. Sí. Y hubiese sido exagerado, a mi juicio. Pero en ese sentido, bien por la película y bien por Bixby, el hombre del guión, que supo contener probablemente la potencialidad de irse a esa exageración. Claro. Hubiera sido fácil. Sí, Que era un poco la idea que tenía originalmente Ridley Scott y Russell Crowe para la secuela de Gladiador. ya. Que ahora que se está hablando de que podrían revivir ese proyecto, la idea que tenían era que después Maximus empezaba a revivir, po. Y como que empezaba a viajar a través de las épocas y como que poco menos como que participaba en cada gran conflicto bélico de la historia de la humanidad. Ya. Esa era parte de la... Wolverine. de la idea, Claro, Wolverine. Esa era parte de la idea de la secuela de Gladiador, po. Lo que me parece una horrible idea. Al nivel de las secuelas de Matrix. ¿O no, Maguire? No sé, no la he visto. Pero ya me la sé todas, así que no tengo problema al respecto. ¿Eso? Eso, Dedito para arriba. Dedito para arriba también. ¿Cuál fue el personaje que, bueno, aparte aparte de John. de John, que más les interesó? La alumna ventajada, pues. Bueno, aparte ya, sí. Esa alumna estaba aprendiendo en terreno, ¿eh? Sí. Y no me refiero a la conversación entre los muchachos, ¿eh? Está ensuciando ahí sus manos, sus rodillas sobre todo. A mí no sé qué hacer. No, a mí también me interesó harto básicamente la confrontación entre la profesora o la experta, o la que era creyente en el fondo con Jesucristo. Siempre es bueno esos diálogos de fe y de... Sobre todo cuando la gente, a pesar de que sabe de lo que está recibiendo, es algo que está mega revisado, editado, revisionado. A propósito del cristianismo sobre todo, que se sabe de que los testamentos que existen hoy a disposición de la gente fueron mega editados y mega hechos con fines sociales más que fines religiosos. Y que las traducciones no son pacíficas, digamos. Claro. Hay ciertos Y que términos en todos griego y que todos se escribieron. Posteriormente. Hay términos en griego que significan cada cosa distinta dependiendo de la época. Donde una traducción del King James, por ejemplo, que significa, no sé, y gente loca, por decirlo, y que para los fundamentalistas, y lo traducen de otra manera, significa gente homosexual. ¿Cachai? Y es la misma palabra en griego. Entonces, Por eso, para mí igual siempre me ha llamado la atención ese tipo de diálogo, sobre todo en ficción y también en realidad. Yo creo que también creo que es un tema un tema muy explorado, pero no, un tema que nunca me aburre. No sé, siempre me gustan esas discusiones cuando se ven las películas.
No, desde mi perspectiva, encuentro que igual es como un poco fascinante ver cómo funciona la mente del creyente Sí. bajo esas circunstancias. Porque Sobre la todo el perspectiva es creyente- distinta de uno. Sobre todo el creyente ilustrado. Sí. Siempre hay una Y perspectiva cómo que concilia llama la su atención. conocimiento con su fe, digamos, con su conocimiento y con su ausencia de conocimiento, literalmente. Ausencia de conocimiento. Y en la película es como, casi como para la risa, y como que se burlan de ella cuando le dicen la palabra de Dios, que como se la reveló a los hombres, y sí, se la reveló en no sé cuántas versiones, ¿cachai? Y es interesante porque es como el punto débil del creyente en cierto sentido, como que de alguna manera justifica a su creencia a pesar de todos los conocimientos que tiene que la contradicen, ¿cachai? De alguna manera encuentra una forma de justificarla. Y no juzgo, ¿cachai? Está bien, puede que esté mal, es cosa de cada uno. Pero es interesante ver cómo o las volteretas mentales o la justificación irracional o emocional o lo que sea para mantener esa creencia, a pesar de que están frente a la evidencia que la despruebe. Es que eso al final, yo creo que es un debate súper pedestre a esta altura. ¿Sí? Que es como el debate entre el ateo y el creyente. Claro. Que ponen a un weón escéptico de la que es asado en Semana Santa con... Alguien de la iglesia. Claro. Mm. Pero yo creo que sobre todo dentro de las comunidades cristianas un poquito más avanzadas están un poco superados eso, en términos de que ya ni siquiera se meten en esa discusión porque al final la fe no está en un plano Distinto, totalmente distinto y que ni siquiera es discutible. ¿Te gusta la mantequilla o no te gusta? Sí. Y para esa weá no tenés que justificar nada. De onda. Lo lamentable son las comunidades que no están a ese nivel y que Claro, lamentablemente o sea, son las más sí, porque vociferantes. al final cuando el éxito que tienen todas las comunidades cristianas y estos discursos son generalmente en personas con poca educación. Sí. Eh, Es fácil aprovecharse de eso. y eso porque Se es fácil tenía aprovecharse una de- estructura que por más de 2000 años se aprovechó. Claro. Pero Pero yo sé que por el rito antes era en latín. Po, weón. Sí. Y la Biblia era en latín y era un crimen traducirla. Po. Exacto. Y hay gente que, digamos, desea que vuelvan a hacer las misas en latín. Hay un contingente importante. Bueno, como medida de elitización Sí, y como por medida de atontamiento. Sí, por sería- supuesto.